déjame decirte que cuando tú te conectas con Dios, dame poder, dame unción. Líderes que están aquí esta noche, atrévete a tener un liderazgo poderoso en Dios, y Dios te lo va a dar. No andes pensando, muchachos, no andes pensando, ay José, ay Timoteo, ay Daniel. ¿Sabes por qué Daniel no se lo comieron los leones? Porque no olía a carne. Déjame decirte que cuando los jóvenes oran, no huelen a carne, huelen a espíritu. Y Dios los va a usar como Daniel, y Dios los va a usar como Timoteo, y Dios los va a usar como José. Bien, vamos a leer la palabra de Dios, vamos a aprovechar. En el libro de Santiago, el capítulo 4, vamos a leer. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseas. ¿Por qué? Porque no pedís. Pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedimos mal, tremendo, ¿no? ¿Para qué? Miren ustedes, ¿para qué? Pedid y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Pueden sentarse. Saluda al que está a su lado, a ver, denle una sonrisita, un saludo. Bueno, hermanos, estamos en un programa. Muy buena alabanza. Pero yo vuelvo y repito lo que dije la primera noche. Si así como cantamos, oráramos. Los amigos, bienvenidos. Qué bendición tenerlos. Pero a veces nuestras oraciones, y vean, amigos, no es mi ánimo ofender a nadie. De verdad, les amo en Cristo. Y hoy yo estaba orando por ustedes, Señor, todos los amigos que van a venir, tanto jóvenes como, bueno, personas adultas. Diles una palabra en un tiempo tan difícil como el que vivimos, en un mundo tan lleno de tecnología, de afanes, de carreras. Hombre, escuchar a Dios en este tiempo es bueno hacerlo. Y se necesita. Se cree que el problema más grave, que la enfermedad más grave que está viviendo la humanidad ahora son las cuestiones del alma, las emociones. Hoy en día, hermanos, hasta los niños están en manos de psicólogos, de psiquiatras. Yo he manejado casos de consejería, de mamás que están llevando a los niños a psicólogos, a psiquiatras. Y hoy en día hay muchas enfermedades. La gente anda llena de depresión, llena de ansiedades, llena de angustia. Hombre, y sentarse a escuchar al que trae paz es una bendición de Dios. ¿Cuántos tienen paz esta noche? ¿Cuántos tienen gozo esta noche? Aquí está el Señor. Yo soy vieja pero alegre. Alegre para el Señor. Y me gusta mucho cuando yo veo a los jóvenes que cantan, que alaban, que adoran. A mí me gusta mucho. A veces no les aguanto el ritmo porque claro, hermanos, son 71 años, por favor. No se me nota, ¿cierto? La gracia y misericordia de Dios. Pero me gusta cuando verlos cantar y alabar. Pero también le propuse a la directiva de los jóvenes donde pastoreamos. Les dije, vea, les voy a proponer un negocio, a cantar y alabar, pero vamos a orar. Se fue el amén. Claro. Y les propuse algo, y si a alguien le sirve esta idea, tómela. Son 7 miembros la directiva de los jóvenes. Le dije, sepa aprovechar la tecnología en este tiempo para bien. Todo lo bueno, todo lo justo, todo lo noble, todo lo de buen nombre. Y cada uno va a buscar dentro de la iglesia un joven que está de pronto viviendo alguna situación, que está de pronto distanciado, que no comparte mucho. Uno en este ministerio y el servicio a Dios, cualquier líder que sea, no es simplemente pastor. Uno tiene que aprender a conocer el estado de las ovejas.
Y en la iglesia tenemos personas igual que los hijos. Unos alegres, otros tristes, otros. Entonces yo les dije, vamos a hacer que los que están solitarios, que están tristes, los que están por allá, los vamos introduciendo en el ambiente espiritual. Y le propuse a cada uno, apenas termine el culto domingo en la mañana, que es la mayor asistencia, igual que toda iglesia, cada uno de ustedes, Señor, regálame una persona, regálame, y va a salir por medio de la congregación, y cada uno se va a buscar uno. Le va a saludar, le va a pedir su teléfono, regáleme su teléfono, soy miembro de la directiva de jóvenes, te identificas, quisiera comenzar a escribirte, y cada uno entonces consigue uno. Entonces si son 7 y cada uno consigue uno, ¿y cuál es el trabajo? Que todos los días le vas a mandar un pequeño pensamiento de la palabra de Dios y le vas a regalar 2 minuticos de oración, nada más 2 minutos. ¿Qué son 2 minutos? Por la vida de ese joven, que Dios, ayúdalo, Señor. Yo no sé qué problemas tiene. Señor, haz un milagro. Bueno, en fin. Y toda la semana le vas a estar ministrando. Y luego le vas a decir, el día sábado tenemos un programa de oración. Entonces yo les dije, vea, yo les llego a las 5 de la tarde. Allá me tienen, porque estoy liderando intercesión en todas las áreas de la iglesia, en las familias. Y hemos visto unas victorias tremendas, porque todo lo que pedimos en oración creyendo lo recibiremos. Y entonces les dije, cada uno entonces va a comenzar y le va a decir, yo llego a las 5, si ustedes quieren llegan 5:30, bueno, un poco antes de las 6, y yo con ustedes voy a tener 30 minutos de oración como directiva. Se me vienen al altar, vamos a orar, vamos a clamar, pero usted va a citar a la persona a quien está tratando, a su discípulo, en fin, le va a decir, te espero 15 minuticos antes del culto, porque te vamos a regalar 10 minutos de oración, o 15. Oiga, y es tan bonito, hermano, ver que la directiva llega temprano a orar, y cuando menos piensa, llega un muchacho, llega una muchacha, y entonces faltando 15 minutos, invitamos a esos muchachos al altar, y cada uno apadrina al muchacho y comienza a orar por él, comienza a orar por ella, y estamos viendo resultados maravillosos. Porque déjame decirte que alabar a Dios es hermoso, cantar las alabanzas, todo esto se inspira y nos trae bendición, pero la oración es la que rompe yugos, la oración es la que rompe cadenas. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. David, que tuvo tantas experiencias y en las guerras, y si usted mira, por ejemplo, el pueblo cuando iba a librar una batalla, el canto no venía antes de librar la batalla. El canto llegaba, era después de que se había librado la batalla. Y si no, miremos el pueblo de Israel. Cuando ellos salieron de la tierra de Egipto, lo primero que ellos hicieron es que cuando cruzaron el mar, yo no sé, María, la hermana de Moisés, de dónde se sacó un pandero, pero ella apareció con un pandero. Yo creo que estando allá en Egipto, ¿será que se lo vio algún egipcio? ¿Será que lo vio? Dijo, este yo me lo llevo y lo metió entre sus cositas. Y cuando pasaron el mar y llegaron allá al otro lado, esa María de su mochila sacó ese pandero y comenzó a alabar y adorar, y comenzó a inspirar a la gente a lo que es la alabanza, la adoración y el reconocimiento. Qué lindo cuando en la iglesia hay gente que inspira a inspirar a otros. Así que deje de estar amargado, deje de estar con cara larga. La vida es muy corta y hay que aprovecharla. Y la vida es una sola y hay que aprovecharla. Mientras tengamos vida, mientras podamos respirar, mientras estemos en esta tierra, vamos a hacer algo que valga la pena, que alabe y glorifique a Dios y beneficie a la gente. Alabanzas al Señor. La plata no es la que trae la felicidad. Nos ayuda para vivir en esta tierra. Se necesita el dinero, pero eso no es lo que trae felicidad. Porque yo he conocido mucha gente con mucho dinero, pero son infelices, no tienen paz, no tienen tranquilidad, están con enfermedades que ni siquiera pueden disfrutar el dinero. Ay, hermano, pero de pronto aquí hay gente que hoy solamente se comió un arrocito con un huevito, se tomó un café con pan, cualquier cosita sencilla, pero aquí están felices, alabando y glorificando a Dios, porque el que da paz y tranquilidad se llama Jesús. Imaginen que la primera reina de Inglaterra estaba a punto de morir. Y entonces esta mujer estaba muy grave. Y todos los médicos ingleses la habían revisado.
Y le dieron el dictamen médico: tú te vas a morir. Entonces ella se agarró y reunió todos los bienes que tenía, el oro, la plata, todo lo reunió. Y le dijo a la familia: háganme un favor y miren a ver cómo, búsquenme el mejor médico del mundo que venga y haga algo por mí, porque si ese médico me salva de la muerte, yo le doy toda la plata que sea, le doy el oro, le doy los carruajes, le doy lo que sea, pero quiero un poquito más de vida. Y dice que su familia y la gente que le servía se fueron y buscaron el mejor médico del mundo en ese momento. Se lo trajeron en un avión privado. Y cuando llegó ahí, vea, es que la reina está a punto de morir y aquí están todos sus bienes, aquí está todo, y ella dice que da lo que sea para que le alarguen la vida. El médico llegó, miró todos los exámenes, los revisó, dijo: vamos a volver a pasarla por unos exámenes de nuevo para dar el dictamen final. El mejor médico del mundo. Y cuando salieron los resultados, el médico se entra a la pieza, ella estaba ahí y le dice: oh reina, de nada te sirve en este momento ofrecer toda la plata que tienes y las cosas materiales. Se te acabó la vida, se te acabó la vida. Así que por más plata que tengas, se te acabó la vida. Y a los pocos días murió, y con lo único que pudieron enterrarla fue con un vestido muy hermoso. Se quedaron los carruajes, se quedaron las casas, se quedó el oro, se quedó la plata. Yo quiero que en esta noche entendamos que la vida del hombre es como la flor del campo, que hoy es y mañana deja de ser. Tú vas a un cementerio y encuentras tumbas de niños, y encuentras tumbas de adolescentes, de jóvenes, de adultos, de ancianos. Y estamos viviendo un tiempo de mucha pestilencia. Estamos viviendo, muchachos, me escriben personas: hermana, le dio un infarto a mi hijo de 20 años. Hermana, mi hijo de 26 años apareció con cáncer. Una cantidad de pestes. Las enfermedades huérfanas que dicen los médicos no son tan huérfanas. Quien conoce a Dios sabe, no hay estas enfermedades huérfanas. Para mí es las pestes que están viniendo raras y extrañas, porque Cristo está para venir. Así que no te apegues a nada de esta tierra. Enamórate de Dios, vive para Dios, sírvele a Dios. Dice la Biblia que se gana el hombre que granjeare todo el mundo, se ganare todo el mundo y perdiere su alma. Así que esta noche estamos frente a una realidad que se llama Dios. Estamos frente a una realidad de que la muerte en cualquier momento nos lleva. Y la Biblia dice: está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio. La semana pasada falleció la hija de un hermano que es el líder de las instituciones de la policía allá en la ciudad de Cali. Y este hombre, entre el año pasado y ahora, lleva casi 90 policías bautizados. Bueno, su hija le dio cáncer, el Señor se la llevó, de 33 años. El Señor se la llevó, y precisamente ayer, 18 días, fue el entierro. Y entonces, claro, es un hombre muy adinerado, es cristiano, pero ese hombre dejó de trabajar y está dedicado a comprar Biblias. Se va a la estación de la policía, y el otro día lo condecoraron, y el general y todo eso, felicitaciones, porque le decían, porque a pesar de todo, en la policía también hay mucha mugre, en la policía también hay mucha cosa, pero esos policías se están viniendo y se están convirtiendo a Dios, porque se están dando cuenta que la única solución se llama Jesucristo. Entonces estábamos en el velorio, y resulta que como los pastores estaban en la asamblea, entonces el hermano John Fabio, que era el pastor de él, quien entra al consistorio ahora, era el pastor de ellos. Y resulta que mi esposo tampoco alcanzó a llegar, el asistente tampoco alcanzó a llegar, y él asistía en Cali del hermano John Fabio. Entonces yo llegué a acompañar a la familia, y ya como a eso de las 12 del día, la ceremonia era a las 3, el pastor asistente me dice: hermana Luz Marina, ¿por qué no predica usted en la ceremonia? Le dije: ay, hermano, predique usted, de todas formas usted es un varón, y eso de ceremonia siempre es como de hombres. No, hermana, el hermano John Fabio dice que por favor que lo haga usted. Y entonces yo dije: ay, Señor, bueno, me darás una palabra. Y ahí estaba ese general de la policía, y Dios me dio una palabra: está establecido en los hombres que mueran una vez y después el juicio. Y que tenemos que entender que mientras estamos en esta tierra, mientras tengamos vida, debemos buscar a Dios, porque la vida que tú tienes te la dio Dios. Oye, hay gente tan atrevida que dice que Dios no existe, y la gente, qué pesar, me da pesar, porque dice el necio en su corazón que no hay Dios. Entonces la gente cree que si niega a Dios, Dios deja de ser Dios. No. Aunque crea alguien o no crea, Él sigue siendo Dios sobre todas las cosas. El problema es si no crees
No es que vas a perjudicar a Dios, es que si no crees, tú eres el que te vas a condenar, porque Él sigue siendo Dios sobre todas las cosas. Pero si te trajo esta noche aquí, es porque te quiere dar una oportunidad, que lo conozcas ahora que tienes vida y salud. Un aplauso para Dios en esta hora. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. Bueno, estos versículos que acabamos de leer, Santiago se le dice que era el hombre, el título que le daban era rodillas de camello. Era un hombre de mucha oración. Se dice que cuando este hombre murió, hubo algunos hermanos en algunas zonas de Israel donde vivían que dijeron: nosotros tenemos que ir al entierro. Y de todas formas en ese tiempo los muertos lo demoraban más y más las costumbres israelitas. Pero hubo muchos hermanos que se fueron de muchos lugares. Queremos ir al cementerio, o queremos ir a donde tienen al hermano Santiago. Queremos verlo. Y todo el que llegaba lo que hacía era mirarle las rodillas. Y de pronto la gente un poquito asombrada al principio decía: pero ¿por qué llegan a mirarle las rodillas a Santiago? No lo hicieron con Pedro, no lo hicieron con Juan. No, es que Santiago quiere decir rodillas de camello, porque era un hombre que oraba muchísimo. Y de verdad le miraron las rodillas y las tenía gruesas como un cabello. Por eso cuando él está hablando que Elías, siendo un hombre sujeto a pasiones, y oraba para que no lloviera y no llovió, y después oró para que lloviera y llovió, parece que el cielo se movía cuando en la tierra se clamaba. Es que eso es lo que pasa, que lo que atamos en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatamos en la tierra será desatado en el cielo. Y por eso esta porción que acabamos de leer, qué bueno poder entender por qué la escribió. Y es que yo quisiera, mis hermanos que están aquí, amigos, de verdad qué bendición tenerlos, que pudiésemos mirar un poquito sobre esto de lo que, qué quiere Dios, cómo quiere Dios que oremos. Porque mire, a las iglesias, a lo menos en Palmira, llega mucha gente a pedir oración. Y a veces, claro, hay gente que se da cuenta de dónde estoy viviendo yo, en Palmira. Y ¿qué días? Hace una semana me llegó una mujer. Se vino desde Puerto Asís, se vino a Popayán a visitar a su mamá, y luego viajó hasta Palmira, 2 horas y media, casi 3 horas, y de pronto llega a la iglesia y pregunta por mí. Entonces yo estaba muy ocupada, porque yo atiendo por citas, porque después del culto estoy atendiendo a los hermanos de la iglesia, pero a veces atiendo algunas citas de personas que las requieren. Y ese día llegó con una hermana de otra congregación de ahí de Palmira. Hermana Luz Marina, es que hay una mujer que viene desde Popayán. Mire, ella viene a buscarla, porque ella ha venido escuchando las enseñanzas y dice que Dios está causando una revolución espiritual en ella. Y en este momento ella tiene muchos problemas, muchas situaciones. ¿Será que usted la puede atender? Precisamente mañana va a ser 8 días. Le dije: pues mira, dile que si quiere, que me tiene que esperar un rato, que yo atienda a los feligreses de nuestra congregación, primero ellos, pero yo la atiendo con mucho gusto, pero que tiene que esperar a mí, ¿verdad? La mujer me esperó, y luego que atendí a la persona me senté con ella y comencé a escucharla. Y no solamente ella, mucha gente, y al pastor le llegan, a todos nos llegan personas: ay, ore por mí, ay, verdad que sí, ore por mí, ayúdeme a orar. Pero yo quiero ser muy clara en esta noche: ¿cuál es el tipo de oración que Dios escucha y que Dios recibe? Porque perdónenme, a veces hay personas que tienen a Dios como una sombrilla para que les tape el aguacero. Entonces, oren por mí porque estoy enfermo. Oren por mí para que Dios me dé un trabajito. Oren por mí para que Dios me resuelva un problema. Y miran a Dios para que haga eso. Y el día que Dios les sanó, el día que Dios les dio la victoria, el día que Dios les respondió, chao, se fueron a Dios. Ya no quiero saber de Dios. Va a la iglesia: no, estoy ocupado, tengo mucho trabajo. Entonces hacen otras cosas. ¿Y qué pasa? Se entretienen de lo de allá, pero buscaron a Dios como una sombrilla, como un paracaídas para que los salvara. Y Dios no funciona así. Antes de cualquier petición, Dios lo que quiere es tu corazón. Entonces, claro, parece que el hermano Santiago estaba viendo que se estaban presentando algunos problemas, algunas situaciones. Entonces él manda esta carta. Y yo quiero que me regale un poquito de su tiempo. Que me regale un poquito de su tiempo para que miremos lo que hemos acabado de leer.
lo que hemos acabado de leer, porque esto tiene su explicación. Bendito sea el Señor. Parece que cuando él escribe esta carta, le está escribiendo a esa congregación porque había un ambiente de mundo. Escúcheme. Habían algunos falsos maestros que se habían levantado como siempre. Estaban en un estado como confuso. Y cuando uno está en un estado confuso y las cosas no están claras, entonces Dios siempre aparece a hacer algo. Dios nunca ha creado el ser humano para dejarlo solo. Dios nunca ha creado el ser humano para que él se defienda solo. Por eso esta noche, hermanos y amigos, agárrate de la mano de Dios. A ti te puede decepcionar tu mujer, tu marido, tu papá, tus hijos. A ti te pueden abandonar todos los de la tierra. Pero te quiero decir que esta noche hay uno en el cielo que jamás te olvidará. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. Dele ese aplauso al Señor. Aquí Santiago está haciendo como una fuerte exhortación a que el pueblo de Dios entienda realmente cómo se debe orar, por qué se debe de orar. Este capítulo 4 que acabamos de leer tiene algunos apuntes y algunos apartes que nos pueden ampliar el conocimiento. ¿Para qué? Para que nuestra oración verdaderamente la pueda recibir Dios. Por ejemplo, pareciera que podríamos pensar, pero ¿qué tiene que ver? Por ejemplo, como dice el comienzo, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Le está escribiendo a unos cristianos de esa congregación. Pero aquí hay un signo como de interrogación, de una pregunta, pero a la vez dice: no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros, codiciáis y no tenéis. Amén. Matáis de envidia, matáis y ardéis de envidia y no que y no puedes alcanzar. ¿Cómo más dice? Combatís y lucháis. Porque no tenéis. Pero sigamos leyendo. Notemos qué más dice. Pero no tenéis. ¿Por qué? Porque no pedís. Entonces aquí estamos viendo que habían dos situaciones. Algunos que estaban flojos en la oración, algunos que se habían olvidado de la oración y comenzaron a entretenerse en algunas cosas. Mire, cuando uno no busca a Dios, el corazón se va dañando. Antenoche, estábamos hablando que el enemigo más grande de nosotros para buscar a Dios en nuestra propia carne. Hay una lucha de la carne contra el espíritu y el espíritu contra la carne. El espíritu quiere buscar a Dios, el espíritu se quiere arrepentir, porque esa fue la conexión que Dios nos dio el día que nos creó. Cuando dio ese soplo de vida, entonces Dios estaba transmitiéndonos a nosotros su espíritu. Por eso, por más mala que sea una persona, por más cosas terribles que haya cometido, Dios le dio soplo de vida a esa persona. Y por eso, como decía el hermano Diego esta mañana, donde abunda la maldad, sobreabunda la gracia. Y una persona puede estar hundida en lo que sea, pero cuando da una miradita al cielo, hay uno que le extiende su mano y su misericordia. Digamos gloria a Dios. Entonces parece que habían envidias entre ese grupo, habían celos, porque de pronto el uno prosperaba un poco más económicamente, porque de pronto el otro servía a Dios y le iba mejor, porque de pronto uno cantaba mejor. Y eso siempre se ve. Mi esposo siempre tiene un pensamiento, dice: uno siempre en la vida encontrará uno mejor que uno. Cuando uno se cree lo máximo,
Cuando uno se cree la Coca-Cola en el desierto, está equivocado, porque siempre habrá uno mejor que uno. Así que la persona que cree que es lo máximo, que es lo mejor, hermano, esa es la persona orgullosa, es la persona altiva. Pero cuando una persona es humilde, por más que sepa, por más estudiado que sea, por más cosas que tenga, siempre habrá uno mejor que él. Y por encima de todo lo mejor, hay uno que es sobre mejor, que se llama Jesucristo. Alabanzas al Señor. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Entonces pasaba esto. Pero ¿qué les faltaba? ¿Por qué ardían en celos, en envidias? ¿Por qué habían peleas? ¿Por qué habían esos roces? Esos eran puras cosas carnales. Porque, hermano, o el espíritu mata a la carne, o la carne mata al espíritu. Los dos no pueden vivir. Y escúcheme esta noche, la lucha que todos tenemos, hermanos, es fuerte, porque es nuestra propia carne. Vea, cuando una persona aprende a vencer su carne, ya no le fue problema vencer el diablo, vencer el mundo, vencer lo que sea. Porque lo más duro de vencer es nuestro propio yo. Eso es lo más duro. ¿Por qué? Porque todos tenemos una naturaleza de pecado. Todos tenemos una naturaleza. Y más hoy en día que nadie se quiere dejar de nadie. Y más hoy en día que la psicología moderna. Entonces dicen: no te dejes de nadie, no soportes a otro que te humille, que te insulte, porque nadie es más que tú. Y para acabar de completar, gracias a Dios por todos estos jóvenes que están aquí, bienvenidos. Y entonces los jóvenes, como estamos viviendo una época de cristal, entonces los muchachos hoy en día, antiguamente a uno el papá, la mamá lo miraba feo, lo castigaba bruscamente, lo insultaban, lo regañaban, le sacaban en cara la comida, de todo. Y uno ahí era calladito y uno agachaba la cabeza. Ay, porque intentara uno levantar la cabeza y alzar la voz. A usted le llegaron a decir que si usted contestaba le daban el mascadero. Perdona la palabra tan ordinaria, pero así le decían a uno. Pero a pesar de esos insultos y esas cosas, a mí cuando la gente me busca: hermana, que tengo una autoestima baja, que a mí me regañaron, que a mí me pegaron. ¿Sabe qué le dije a los jóvenes de la Iglesia Central de Bogotá? Hace como año y medio en una enseñanza. Dije: vea, cuando yo tenía 10 años, me dio piojos. ¿A quién le ha dado piojos? Menos mal que no fue a mí sola. ¿Y sabe qué hizo mi papá? No éramos cristianos. Y yo tenía una mano de piojos. Y mi papá se fue y compró petróleo. Oiga, yo no me morí porque Dios tenía un propósito conmigo. Me echó petróleo puro. Y luego le dijo a mi mamá: Clara, mire este peine, sáquele esos piojos a la muchacha. Y vivíamos en una casita oscura. Éramos muy pobres. Éramos pobres. Y la casita era oscura. Y de otra casa nos botaron porque no pagábamos arriendo. Y mi hermano por allá un día, mi papá lo hizo subir a un tejado a las 5 de la mañana a coger un gato para que fuera a venderlo para comprar carne. Yo creo que todos, o si no todos, la mayoría, hemos tenido historiales. Sí, hemos tenido historiales. ¿Y sabe qué hizo mi papá? Dijo: esto está muy oscuro aquí para sacarle los piojos. Hágame el favor, Clara, y saque el taurete, decía en ese tiempo. El taurete, bueno, para los muchachos, la silla. Y siéntela afuera y comience a sacarle los piojos. Y yo: papá, no, pero es que pasan los muchachos, las amigas, la gente, y me va a gritar piojosa. Que le griten, pero esa piojera tiene que salir. Así que me haga el favor. Y la sacan afuera. Y me sacaron, hermano. Y era mi mamá sacando los piojos. Y los muchachos pasaban: la piojosa de la cuadra, la piojosa. Y se iban gritando: la piojosa, la piojosa. Y así me quedé la piojosa. Pero ¿quién se atrevía a mirar mal el papá? ¡Ay! ¿Y ustedes creen que yo estoy traumatizado por eso? Ya. El día que Jesucristo llegó a mi vida a los 13 años, yo venía de un hogar con muchos problemas, un papá muy borracho, un papá responsable dentro de lo que tenía la capacidad para ayudarnos, pero un papá gritón, un papá que insultaba. Es más, este ceño y mi manera así como de hablar es de mi papá. Yo: qué culpa, los genes no se pierden. Y cuando trato de hablar bajito así, me dice la gente: usted está enferma, porque ya se acostumbraron a mi voz que es así. Pero puro papá. Hasta en esto, yo tengo un gordito por acá. Y cuando los médicos me ven, me dicen: está hinchada. Le dije: no, doctor, yo nací hinchada. Me dice: ¿cómo así?
Le dije, sí, doctor, porque es que esta es la herencia de mi padre. De los hijos, yo creo que yo soy la más escéptica a mi papá. Como estamos viviendo la era del cristal, entonces a los muchachos no les puede mirar un poquito mal. Entonces ahora no se les puede llamar la atención porque el psicólogo, el psiquiatra, porque se van a cortar las venas, porque se van a drogar, porque están amargados, porque están, no sé. Eso es lo que necesitan esos muchachos. Es un encuentro con Dios. ¿Para qué? Para que saquen toda la basura que tienen. Joven, ¿qué hay en tu corazón? Estás amargado, estás resentido, estás lleno de envidia. Ay, vea, yo ya el más pobre de la cuadra. Y yo tan pobre, yo tan necesitado. Es que todos hemos tenido momentos difíciles. Pero también cuando uno se convierte a Dios, oiga, llega la bendición. Imagine que la primera vez que yo monté en un avión fue el día que me casé con mi esposo, que era un misionero. Me bauticé a los 13 años. Yo no sabía que era un avión. Yo escasamente de Pereira, el viaje más largo que me dieron fue a Bogotá. A los 15 años me compraron una ruana. Ay, igualito a los 15 que celebran hoy en día. Una ruana, y me llevaron en bus a Bogotá. Avión no, pero cuando me casé, después de conocer a Dios, oiga, avión, yo nunca sabía ni que era un pasaporte, montañera todo dar. Pasaporte, que a casarme con un misionero. Y yo nunca le dije a Dios, oh Dios, yo me quiero casar con un misionero para que él algún día sea el presidente de la iglesia en Colombia. Yo me quiero casar con un misionero para ir a muchos países del mundo, para montar en avión. Yo solo le decía, Señor, estoy tan agradecida porque yo venía de un hogar tan triste, de un papá tan borracho, tan maltratador, que cuando mi papá llegaba a la casa era como si llegara el diablo, de verdad. Peleaba, gritaba, insultaba, sacaba un revólver, comenzaba a hacer tiros al aire. Y los hijos no le teníamos respeto, le teníamos miedo, que es otra cosa. Y yo vivía amargada. Y yo viendo ese ambiente de la casa, yo decía, no habrá algo diferente. Y un día me vino una enfermedad terrible. Ya los médicos no daban nada por mí. Me iban a hacer una cirugía, mis padres tenían que firmar una notificación que decían que si me moría en la cirugía, y yo no respondía. Pero alguien pasaba por la casa y decía, Jesús les ama. Vea qué importante es hablar de Dios. Jesús les ama, Jesús les ama. Y entonces había un señor, él llamaba Jesús Arias. Era un anciano que él trabajaba la madera. Y él siempre cuando me veía me decía, niña, Jesús la ama. Y yo decía, qué viejo tan cansón. Yo nunca voy a ser pentecostal. Esas mujeres carilavadas, ay, esas batas largas, ¿qué tal? Y yo también tenía mis aretes, ¿usted qué cree? Y yo también me puse minifalda en ese tiempo. Se usaba la minifalda. Y mi papá era tremendo para bailar y me enseñó. Él me enseñó a bailar y yo me reunía con los muchachos de la cuadra a bailar. Vea, si yo no hubiera conocido a Dios, yo no sé dónde estaría ahora. Y Dios permitió que me llegara esa enfermedad que me puso un tate quieto. Entonces cuando ya estaba tan enferma, ese señor volvió y pasó por la casa. ¿Dónde está la niña Marina? Mi mamá le dijo, la tengo en cama, ya tengo que hospitalizarla, pasa esto. Digo, no, esperen. Y se fue con un grupo de hermanos y llegaron a la casa. Me ungieron con aceite, invocaron ese nombre que es sobre todo nombre. El Señor me sanó. Y después de que el Señor me sanó, ay, yo me bajé esa minifalda. Yo me quité todo lo que tenía porque yo dije, yo quiero a Dios. Yo quiero entregarle mi juventud a Dios. Y tengo 71 años y estoy feliz todavía con Dios. Aleluya. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Yo no me acuerdo de haberme arrodillado a decirle, Señor, dame ropa. Yo no hice eso. Vea, Señor, mi papá tenía en ese tiempo que un G, ¿cómo le decían a los G en ese tiempo? Los viejos como yo. Un campero, un Willy. Y era viejito. Y yo me sentía bien yendo cuando mi papá me llevaba a la iglesia. Cuando me llevaba a evangelizar. Yo me gané a Rubiel Tavares. ¿Cuántos conocen a Rubiel Tavares? Es mi primo, pero somos muy diferentes. Alonso Galindo. Yo me iba a evangelizar. A esa edad yo decía, Señor, yo lo que quiero es que uses mi vida.
Estoy hablando porque es que Santiago está dando una explicación que si pedimos cosas es que las pedimos que para gastarlas mal. Aparece el primer grupo que está hablando de Santiago es que no oraban, pero el segundo grupo era que oraban mal. Y ahí es donde aparece el texto: pedís y no recibís porque pedís mal. Y qué bueno, iglesia, hermanos, amigos, que en esta noche podamos entender que a Dios no lo busquemos por las cosas materiales. ¿Sabe qué hace Dios? Cuando tú buscas el reino de Dios y su justicia primero, el Señor te añade ropa, te añade viajes, te añade carro, Dios obra cuando su relación con Dios es clara y cuando sabes orar. Mira, cuando tú te arrodillas: ay Dios, dame un carro, Dios, dame una moto, ay Dios, ayúdame en las cosas materiales. Y cada vez que busques a Dios es a pedir cosas materiales. Entonces Dios dice: este tan interesado, este no me busca a mí sino para ¿qué? Para complacer sus deseos, de lo que da a entender. Pero cuando usted le dice: ay Señor, gracias por ese carrito viejito, sí, gracias Señor por esos zapatos que no están tan nuevos, pero todavía puedo andar en ellos. Gracias Señor porque hay gente que llega a la iglesia y cada 8 días tiene un vestido diferente y hasta pasa meses sin repetir. Vea Señor, gracias te doy porque yo tengo que repetir este vestidito. Gracias, gracias. A lo menos tengo cuerpo, a lo menos tengo brazos, a lo menos puedo caminar, a lo menos puede ver. Agradécele por la vida y alaba a Dios por poder respirar. ¿Cuánta gente está conectada en cilindros de oxígeno, aún jóvenes, sin poder respirar? Pero mira, tú y yo, y gratis. Apláudalo. Gracias. Gracias. Gracias Señor. Gracias Señor. Cuando tú buscas a Dios, Dios comienza a enviarte unas bendiciones que tú dices: ay, yo no esperaba esto. Porque Dios lo sorprende a uno. Él es el dueño del oro, Él es el dueño de la plata, Él es el dueño de las universidades. ¿Sabe que yo he conocido gente? El otro día había una chica, una muchacha profesional muy inteligente: hermana, no tengo trabajo. Yo le dije: listo, venga a la iglesia y vamos a tener oración, ayuno. Y usted le va a decir: vea Señor, gracias porque este tiempo he estado sin trabajo. Porque ¿sabe por qué Dios te tiene sin trabajo? Porque quieres que ores más. Aprovecha. Porque quiere que ayunes más. Comienza a orar por la iglesia. Ayúdanos a orar por un avivamiento. Y después de que te hayas llenado de Dios, vete y búscate una hoja de vida. Y cuando tengas la hoja de vida, vienes al templo. Entonces tú te arrodillas y le dices: Señor, gracias por las fábricas, por los almacenes, por las droguerías, por las universidades. La Biblia dice que debemos dar gracias a Dios en todo y por todo. Y después de que le agradezcas a Dios, dígale: bueno Señor, aquí está esta hojita de vida, yo la voy a llevar en tu nombre. Porque todo lo que pidamos sea en el nombre del Señor Jesús. Y Señor, yo voy a ir a entregarla. Y ella se fue y la entregó. Y yo le dije: pues tú vas a hacer otra oración. Le vas a decir: bueno Señor, gracias, si es tu voluntad ese trabajito bien. Y si no, seguiré orando, seguiré ayunando. Y Señor, vea, si es tu voluntad, entonces que cuando estén mirando ese jefe las hojas de vida, si tú quieres darme ese trabajito, pues que se encuentre con la mía. Y tú me puedes dar esa gracia. Le dije: pero no vas a estar ahora, Dios, ese trabajo. Llora por los perdidos. Llora para que haya un derramamiento del Espíritu Santo. Llora por tus pecados, por tus debilidades. Porque yo no alcancé a leerlo, pero sí le quiero invitar para que en su casa los lectores de la Biblia se lean. Cuando dice que vuestra alegría se convierta en tristeza y vuestra risa en llanto. ¿Por qué? Porque dice: pecadores, limpiad las manos. O sea que todo este texto y contexto de lo que es la oración, de lo que está explicando Santiago, es que nos lleva a que la oración tiene que ser una oración de encuentro con Dios, de limpieza, de santidad, de temor de Dios, de obediencia a la palabra, llorar por nuestras debilidades. Pero imagínate tú en pecado, haciendo lo malo y arrodillado orando para pedir
un trabajo, para pedir un carro, para pedir un cupo en la universidad, cuando sabes que estás fornicando, cuando sabes que estás metidos en redes sociales viendo pornografía, cuando sabes que estás haciendo cosas malas, entonces estás orando, Dios, dame esto. ¿Y qué pasa? Si se te aparece lo que estás pidiendo y te mueres al rato, se quedó el trabajo, se quedó la universidad, se quedó todo. ¿Y tu alma a dónde se fue? Oh, pero si tú eres inteligente, dile: Señor, primero sálvame, primero libérame, primero cámbiame, primero transfórmame, primero lléname. Porque si tú estás lleno de Dios, aprende esta oración. Y vea la edad que yo tengo, 71. Pero los jóvenes que están aquí esta noche, que están en todo su vigor, yo sé que tú estás luchando con cosas, estás luchando con las tentaciones, estás luchando. Por eso el Padre Nuestro, si tú miras la parte final, el Padre Nuestro está lleno de peticiones. Primero, Señor, establece tu reino en la tierra. Segundo, que se haga tu voluntad. Después, perdónanos como nosotros perdonamos. Y lo último, líbrame, Señor, de tentación. Escuche. Y cómo necesitamos que los que estamos aquí esta noche manejemos esa petición continuamente. Líbrame de tentación, porque todos estamos rodeados de tentación, y mayormente los jóvenes. Estamos viviendo en un mundo con el libre derecho a la personalidad, que si el hombre quiere volverse mujer, no hay ningún problema, vuélvase. Que si la mujer se quiere volver hombre, pues que se vuelva. Que cada quien haga lo que quiera y nadie tiene por qué meterse. Los gobiernos se han unido, hermanos, la economía mundial se ha unido para sostener todos estos conceptos que van en contra de Dios. Pero tú, ¿contra qué tienes que luchar? Que varón es varón, que mujer es mujer. Porque cuando tú naciste, Dios te dijo serás varón. Cuando tú naciste, Dios te dijo serás mujer. Y puso una línea que divide hombre y mujer. Yo no sé si esta noche aquí hay alguien que está luchando con eso, porque lo dijeron en el colegio, porque de pronto tuvo una violación, porque de pronto no tuvo una figura paternal, porque de pronto fue maltratado y está viviendo una situación que es varón, pero que a ratos dice: no, es que no me gustan las mujeres, me gustan los hombres, pero a ratos como que hay dentro de ti algo que te dice: no, pero es que tú no eres mujer, tú eres varón, y está en esa lucha. Nadie lo sabe, nunca se ha atrevido ni a decírselo al papá, a la mamá, porque ¿qué pasaría? Y estás ahí metido en eso. Yo te quiero invitar a que te atrevas a arrodillarte y a decirle: Señor, Señor, líbrame del mal, líbrame de caer en el pecado, que yo aborrezca la maldad, que yo aborrezca lo que tú aborreces y que ame lo que tú amas. Y si acaso aquí hay alguien que de pronto está enredado en situaciones difíciles, yo te aconsejo esta noche: no sigas, porque el diablo te llevará de derrota en derrota, de fracaso en fracaso, y el diablo nunca se queda con poquito. Por ejemplo, usted mira una persona drogadita, ¿usted cree que esa persona comenzó de una vez consumiendo toda la droga? No, comenzó probándola. Sí, o un cigarrillo, o una cerveza, cualquier cosa. ¿Cómo comenzó? Un solo cigarrillo. Pero después el diablo dijo: no, otrico más, otrico más. El que comenzó la primera vez se tomó una cerveza, ya después no, 2. ¿Por qué? Porque la carne, entre más tú le cedes y le das, ella más pide. Entonces cuando tú conoces a Dios, dices: no, yo no puedo darle gusto a la carne, porque la carne es contra el espíritu, y el espíritu contra la carne. Y la Biblia dice que los que viven en la carne serán condenados, pero los que viven en el espíritu serán santificados y irán para el cielo. Entonces yo no sé, a ver, muchachos, hermanos, esta noche, amigos, ¿qué situación están viviendo? Que tú sabes que está malo, que a veces el diablo te trata de acallar la conciencia y decirte: no, pero lo hace todo el mundo, lo están haciendo en el gobierno, lo están haciendo los profesores de universidad, todo el mundo. Entonces, ¿cuál es el cuento que tú no lo puedes hacer? Sí, el diablo nunca, vea, yo siempre he dicho que si el diablo de verdad se presentara con cachos y con cola, como a veces aparece en la caja de fósforo, no sé si todavía, pero hace muchos años aparecía en la caja de fósforo con cachos y con cola. Yo digo, si el diablo se le apareciera hacia la gente, nadie lo seguiría. Todo el mundo diría: ¡ay, qué miedo el diablo! Ah, pero ¿en qué se aparece? En la droga, en el dinero, en los malos negocios, en un hombre, en una mujer, en las redes sociales, en una cantidad de cosas. Entonces el diablo, él sabe, él era un ángel de luz, ¿sabe usted?
Así que el diablo no es feo, porque lo creó Dios. Que él se rebeló contra Dios es otra cosa. Un ángel de luz. Y el infierno no fue hecho ni para ti ni para mí. El infierno fue hecho para Satanás y los que se rebelaron del cielo contra Dios con él. Entonces él fue creado. Pero el diablo no es bobo. Él dice: yo solo no me voy. Me voy a llevar los de Bucaramanga, me voy a llevar de Colombia, me voy a llevar de Sudamérica, de Centroamérica, de Europa y de Asia. Y por eso toda la gente que tú ves llena de pecado, llena de maldad, haciendo cosas terribles, porque el mundo va de mal en peor. Es el diablo que les está poniendo la cascarita y la tentación. ¿Usted cree que el diablo, cuando un muchacho comienza a caer en la droga, el diablo le dice: vea, si usted consume droga, va a terminar por ahí loco, desquiciado, con un costal en el hombro, corriendo las calles? ¿Usted cree que el diablo le va a decir eso? El diablo le dice: fuma un poquito. ¿Estás aburrido? ¿Estás deprimido? Consume un poquito, eso te da paz, te da tranquilidad. Así comienza el diablo. Pero cuando ya la persona está envuelta y está envuelta, cuando ya quiere salir, ya no puede. Cuando ya está vuelta a nada, porque eso es lo que el diablo hace. La Biblia dice que ha venido a matar, a robar y a destruir, pero Jesús ha venido a dar vida y vida en abundancia. Así que sé inteligente esta noche. Alabanzas a Dios. Alabanzas a Dios. Y Él es el que pone la cascarita para que caigas y peques. Y el diablo nunca nos ataca por la parte más fuerte. Siempre ataca por la parte más débil. Una palabra de pronto muy repetitiva. No es tan bobo para darle chocolatina al que le gusta pan. El diablo sabe cuál es la debilidad de cada uno y por ahí va a atacar. Pero cuando usted ora: Señor, líbrame de tentación, Señor, líbrame del mal, Señor, líbrame del pecado, con solo hacer esa oración, Dios dice: me está buscando y yo lo puedo ayudar. Si el diablo lo está arrastrando para el infierno, yo lo voy a sacar y me lo voy a llevar para el cielo, porque eso es lo que Dios hace. Y si acaso esta noche has pecado, has ofendido a Dios, todavía hay oportunidad, hermano, joven, señorita. Todavía hay oportunidad, no importa en lo que hayas caído. Si tú haces lo que hizo David, escúchame, y tú lo sabes, solo te lo recuerdo. ¿Qué hizo el rey David? El rey David pecó muy feo, terrible. Oye, pero uno encuentra por ahí que la Biblia dice que ningún hombre conforme al corazón de Dios sino David. Y uno dice: oye, Dios, ¿será que se le olvidó? Qué pecado el que cometió David, tan bárbaro, tan grave. Y Dios diciendo que David conforme a su corazón. ¿Será que Dios le tapó el pecado? Se lo ocultó. Porque dice eso, pero que escúchame. Al principio, cuando él pecó, usted sabe, él era rey, mandó a traer la mujer de su prójimo, y el que manda, aunque mande mal. Tráigame a esta mujer. Él ni siquiera dijo: pregúntenle si quiere venir conmigo. No, tráigamela, porque él mandaba, era el rey más poderoso. Y se la trajeron, porque la vio que se estaba bañando, estando en plena guerra. Él no debía estar en la terraza mirando lo que no se debía. La concupiscencia, la seducción, qué peligro. Por eso esas redes sociales, mañana vamos a hablar sobre esto, el por qué a veces se pierde el espíritu de oración. Y lo que está haciendo la tecnología, está robando la gloria de Dios, está robando la santidad, está robando la identidad, está dañando los matrimonios. Y no vamos a decir que la tecnología es mala. El problema es la falta de autoridad espiritual para saber manejar las redes, porque eso es igual que un cuchillo. Por más máquinas y aparatos que uno tenga, picadoras de Europa, de Estados Unidos, por más aparatos que tenga, siempre está el cuchillito que lo necesitamos, ¿sí o no? ¿Verdad? Las amas de casa, una carne, ¿cómo la abrimos? Si no es con el cuchillito. De igual manera la tecnología. Pero con ese mismo cuchillo podemos matar a otro. Así es la tecnología. Así que mañana, hermanos, les invito de verdad, porque vamos a mirar qué es lo que está robando la presencia de Dios. Porque está comprobado científicamente que los muchachos hoy en día son menos preparados, que los muchachos hoy en día, las neuronas cerebrales se les están muriendo porque las redes sociales los están matando. Los jóvenes hoy en día se han vuelto adictos, e igual que hace mal la cocaína, lo está haciendo las redes sociales, porque se ha vuelto un vicio, porque se ha vuelto. Pero ¿quién es el único que puede romper esas cadenas? ¿Quién es el único que puede liberar? Es Jesucristo, aleluya. Entonces David, cuando cayó en pecado con la mujer, Señor, regálame un poquito de tiempo, amén. Bueno, el sábado todas nos acostamos tarde.
pues por las fiestas, matrimonios, qué sé yo. Cuando él se vio que había embarazado a esa mujer, dijo, tremendo problema. Y mandó a llamar a un soldado y le dije, ve, hey, hazme el favor y tráeme el marido de esta mujer. Y era un fiel soldado, era un buen hombre. Pero David dijo, yo tengo que ocultar mi pecado. Imagine, el rey más poderoso, el hombre que había inspirado en los campos, cuidando las ovejas de su padre. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Cayó en pecado porque era humano, se debilitó, dejó de orar. Por eso el Señor dijo, velad y orad, para que no entréis en tentación, porque a la verdad el espíritu es fuerte, pero la carne es débil. Mándenme a traer ese hombre para que lo maten. Y de verdad, lo metió en las filas de la guerra de primero y allá murió el hombre. Entonces, ¡ey! Gané. Ahora sí puedo ocultar el pecado. La mujer de Urías está embarazada, es mío, pero su marido murió, no tengo quien me reclame. Y cuando él estaba, mira, por más que tú trates de armar, hermano, amigo, por más que tú trates de armar y esconder el pecado, no hay nada oculto que no sea descubierto. Tú le puedes ocultar el pecado a tu papá, a tu mamá, a tu mujer, a tu marido, a quien sea, pero hay uno, el que Dios lo no verá, el que Dios lo oye no verá. Él es el que todo lo ve y que todo. Y como Él te creó, Él te conoce, Él te hizo, Él sabe lo que tú estás haciendo. Y el que hace el pecado en oculto, el Señor, si no se arrepiente y lo confiesa, el Señor se lo saca a la luz. No es la iglesia pentecostal unida, es Dios. Porque no hay nada oculto que no sea descubierto. Y cuando Él la tenía armada, salí vivo, engañé. Se aparece el profeta de Dios. Y ya ustedes saben, para no alargar mucho esta parte, cuando él le hacen caer en cuenta, y el ejemplo fue un hombre que tenía una ovejita y el otro que tenía muchas, fue un ejemplo que vino del cielo. Y cuando él se sintió de verdad confrontado, ese hombre eres tú. ¿Qué hizo él? Se le fueron los ánimos a tierra. Comenzó a sentir, porque él dice, mientras callé y oculté mi pecado, mis huesos se envejecieron. Mira hasta donde llega una persona cuando oculta el pecado. Se envejece. Ocultar el pecado, hermano, es lo peor. Usted puede haber cometido un pecado, una falla, pero dice la Biblia, el que confiesa su pecado, número 1, número 2, y se aparta de él, alcanza misericordia. Gracias, Dios, gracias. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Cuando él se sintió confrontado, el gusano del hombre, que es la conciencia que no morirá, ¿qué hizo él? Llegó a ese palacio. Ya no se quiso volver a sentar en la mesa real. Se quitó esa corona, la tiró. No soy digno. Soy un sucio, soy un corrompido. Se quitó la capa con incrustaciones de oro. No quiero esa capa, no quiero ese cetro, no quiero nada. Me gusta lo que dice algún comentarista. No es doctrina, pero es un pensamiento, me gustó y se lo transmito. Dice que en el palacio, en las partes de atrás del palacio donde él estaba, dice que había como una especie, a ver, como una palabra como muy colombiana, como una caballeriza, un lugar aislado, un lugar en tierra. No tenía el mármol que tenía el palacio, ni el cuarto de él, ni la cama con incrustaciones de oro por ser el rey. Y le dijo a su mujer, ¿sabes qué? Me voy. No soy digno de este palacio. Y se fue por 7 días con sus noches. No quiso comer durante esos 7 días. Y ahí es donde, tirado en el piso, echándose ceniza sobre la cabeza, vestido de una ropa áspera, que eso lo hacía mucho en el Antiguo Testamento, para demostrar cuando había un dolor, cuando había como una forma de arrepentimiento por haber ofendido. Y fue y se metió allá en ese lugar 7 días con sus noches. Porque a veces hoy en día una persona peca, porque a veces un cristiano peca y viene y ora 2 minutos y se para y se va y vuelve y la misma y la pasa para allá y para acá como una montaña rusa, sube, baja, y no se puede afirmar, porque no ha llorado su pecado, porque no ha lamentado su pecado, porque David lloró su pecado tanto que le vino la inspiración del Salmo 51. Y pregúntame, hermano, en esta noche, ¿quién de nosotros no se ha beneficiado del Salmo 51? Es más, yo cada vez que voy a ir a un programa, yo comienzo a pedir limpieza. Límpiame, limpia los
quita el pecado del mundo. Gracias. Gracias. Sensibilidad a las fallas. No te acostumbres a pecar como si no hubiera pasado nada. Llora tu pecado. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Y él da 3 expresiones. Lávame, que es lavar es echar agua. Límpiame es estregar. Purifícame es purificar. Escúchame, él no solamente quería ser lavado, ser limpiado, sino ser purificado. Alguna vez lo he contado, lo cuento esta noche. En Estados Unidos hay unos restaurantes donde usted paga $18 y come lo que quiere y puede estar todo el día, pero no puede sacar nada, ni una bolsita de azúcar de es prohibido. Entonces iban entrando y las personas iban haciendo filas, como un tipo buffet. Iban haciendo las filas. Cuando llega un señor, ya estaba cerca de las mesas donde entregan la comida, se había acabado los platos. Entonces, pero él vio unos platos mucho más adentro, pero los que estaban ahí a mano para agarrar no estaban. Entonces él, por hacer más, se metió un poco y se entró porque vio un cerro de platos allá. Entonces se fue. Cuando fue a agarrar un plato adentro, le gritó una voz de alguien y dijo: Señor, ese plato no, ese plato no. Pero señor, aquí está en fila, aquí no hay. No, espérese un momento, porque ese plato está lavado, pero no está purificado. Entonces después, esperen un momentico, los clientes les dijo. Entonces abrió una llave como con una especie de fuego arriba y vapor. Ahora sí los pueden usar. Escúchame esto. Porque hay unas bacterias que no se ven, pero se sienten. Y hoy en día, hermanos, se está viendo mucho esto de las bacterias. Yo tengo el nieto, el hijo de Jimmy y Jessica, que él es bacteriólogo en la segunda clínica mejor del Valle. Y él dice: abuela, usted no se alcanza a imaginar, somos 90 bacteriólogos y usted no se alcanza a imaginar la cantidad de bacterias que nos toca descubrir todos los días. Descubrir una bacteria, pero la persona no siente que no está pasando nada, no ve, pero de pronto comienza a sentir como cositas, y sin darse cuenta la bacteria va destruyendo por dentro. Hermano, tengamos cuidado. Hay pecados que son como bacterias, no se ven, pero está ahí esa amargura, está ahí ese resentimiento, está ahí esa falta de perdón, está ahí ese odio, está ahí ese adulterio, está ahí esa fornicación, está ahí esa mentira, cualquier cosa. Pero usted sigue tranquilo, común y corriente. No, es que es una falla, es que somos humanos. Hermano, Dios no necesita una iglesia que oculte pecados. Dios no necesita una iglesia que se sienta satisfecha con lo que está haciendo malo. Dios quiere una iglesia: reconóceme en todos tus caminos y yo te enderezaré la vereda. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Cuando los siervos de David, usted sabe que hubo un hijo, ¿no?, de ese pecado. Entonces le dicen: David, el niño está enfermo, está grave. Los siervos creían que David estaba metido en esa caballeriza. Llorando era porque el niño estaba enfermo y cada día se agravaba más. Pero David no estaba por eso. Escúcheme. ¿Y sabe por qué te lo digo? Porque, mira, cuando el niño muere, los siervos dicen: si mi Señor, si mi amo está ya tirado y llorando y echándose ceniza y viendo y gritando, cuando el niño vivía. Ese era lo que pensaban los siervos, porque como el único que conoce el corazón es Jesucristo, entonces pensaban que estaba así por eso. Dijo uno de ellos: ¿qué irá a pasar con mi Señor apenas le digamos que el niño se murió? Entonces mandaron al más valiente de ellos: vaya usted, lleve la noticia. Y fue el más valiente de ellos, se fue, dijo: mi Señor, te vengo a traer una noticia, no es muy agradable, pero te la tengo que dar. Tu niño acaba de morir
¿Y sabe qué dice la Biblia? Dice que inmediatamente él se quitó el luto, se quitó la tristeza, se lavó la cara y dijo, bueno, yo iré al niño, el niño no vendrá ya a mí porque está muerto, yo iré a él porque yo moriré después. Se quitó la tristeza, se fue y comió y estuvo tranquilo, porque él se dio cuenta en ese momento que él había sido perdonado, que había tenido que pagar una consecuencia, sí, pero para él era más importante el perdón, para él era más importante que Dios se agradara que su propio hijo. ¿Sabe por qué? Porque, hermano, cuando usted conoce al Dios de la vida, al Dios que nos mantiene en victoria, déjame decirte que por encima de lo que sea, por encima del dolor, de la tristeza, de la prueba, tú dices, para mí primero es agradar a Dios. Cuando mi hijo ya estaba a punto de irse con el Señor, sucedió algo. Regálame 10 minutos más. Sucedió algo, estábamos en Houston y mi hijo ya estaba a punto de irse con el Señor, tenía 45 años. Ya estaba a punto de irse con el Señor. Estábamos con mi esposo y entonces ya llevábamos como 20 días casi ahí. Una mañana me levanté, alguien me había regalado un tiquete. Yo ya tenía el tiquete de ir y regreso, pero en Estados Unidos unos hermanos me regalaron un tiquete. Ve, hermana, téngalo ahí para si necesita, para venir con lo de su hijo. Una mañana me levanto yo temprano a orar y Dios me habla. Estamos recién llegados de pastores a la iglesia donde estamos y Dios me dice, te necesito que vayas por una semana o 5 días. Te necesito en la iglesia para algo. Cuando yo me paré de orar, le dije a mi esposo, papi, me pasó algo en la madrugada de esta oración. ¿Qué pasó? El Señor me habló y me dijo que me fuera a Palmira por unos 5 días, que por eso Él había permitido que esos hermanos me regalaran ese tiquete para ir y venir, porque Dios me necesita. Yo dije, no se entiende. Por eso, hermano, que Dios habla. Que Dios dirige. Entonces él se queda mirando, me dijo, mía, por mí no hay problema. Él siempre me apoya, a Dios gracias, estoy aquí porque Él me apoya. Y entonces me dijo, vaya, mija, pero eso sí, hablé con Reina David, lo que Él te diga, porque Él pues el que está así como en ese estado grave. Yo le dije, tranquilo. Entonces yo me fui y yo le dije, papi, te tengo una noticia. Porque te voy a decir algo, cuando tú tengas un ser querido enfermo, cuando esté como que a punto de morirse, tú no llegues. Si tú tienes a Dios, tú no vas a llegar, es que te vas a morir, porque la persona viene y dice, no, llénate del gozo del Señor a solas, llénate de paz, llena de tranquilidad y muéstrale a ese hijo que si ya es convertido, hay un lugar que lo está esperando. Y muéstrale a tus hijos en medio del dolor que Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza. Me voy. Le dije, papi, te tengo una noticia. Mi amor, me voy a sentar por unos 5 o 6 días nada más. ¿Y eso para dónde va? Voy a Colombia. Es que Dios me habló. Bueno, le expliqué. Y como él también era predicador, le dije, mi amor, y tú sabes que cuando Dios habla el hombre calla. Sierva, él me decía, sierva, ¿usted me va a dejar? Yo le dije, pero mi amor, solamente por escuchar a Dios. Vea, tranquilo, usted no se preocupe. Queda Dios con usted, queda su papá, queda su hermana, ya había llegado mi hija mayor, queda su hermana, queda su esposa, queda sus hijos, una cantidad de gente que te quiere muchísimo. Y entonces dijo, bueno, mami, le dije, porque quiero que me escuches. Vea, mi amor, si el Señor da la oportunidad de que yo llegue antes de que te vayas, porque es que él ya la tenía clara que se iba a ir con el Señor. Cuando el oncólogo le dijo, ya no hay nada que hacer, él le dijo a la esposa, saca el computador, Joana, y organiza mi entierro. Él ya sabía, él la tenía clara. Entonces vea, cuando Dios hace cosas, hermanos, como humano nos sorprende, pero ese es nuestro Dios. Le dije, vea, mi amor, usted la tiene clara y usted organizó su entierro. Si tú te llegas a ir antes de yo irme, conste, si tú te llegas a ir con el Señor, estando yo lejos, conste que me fui solo por obedecerle a Dios que me necesitaba. Entonces tranquilo, mi amor, porque tú conoces a Dios, yo también, y sabemos para dónde vamos. Lo primero. Lo segundo, si te llegaras a ir, vea mi vida, nadie se entierra con nadie, seamos sinceros. Sí, una persona fallece y lloramos y tiramos flores y aquello y lo otro, pero nadie dice yo me entierro. O como el borracho que se le murió el papá y que yo me tiro y que yo me... Y hasta que al fin cayó en el hoyo y cuando está allá, ¡sáquenme de acá! Un chistecito para que se me sonría.
Alabanzas a Dios. Alabanzas a Dios. Le dije, vea mi amor. Me quedé mirando, le dije, mira Davidcito, el día que tú te vayas, mi amor, ni tu esposa que te quiere tanto, ni tus hijos, ni tu padre, ni yo, nadie se va a enterrar contigo. Así que mi amor, el más indispensable para ti en este momento es el que te dice que te va a llevar más allá de la muerte. Y si el Señor quiere que yo llegue antes, amén, mi amor. Esa paz no se recibe sino cuando estás con esto. Hermanos, es que una cosa es conocer a Dios. ¿Y sabe cuándo se sabe que tú conoces a Dios? Y yo, cuando estamos pasando las pruebas más grandes de la vida. Porque ¿quién no dice que conoce a Dios con comida, con ropa, con salud? Claro, pero cuando estás en un momento difícil. Bueno, en todo caso, hermanos, me fui y le dije a mi nuera, por favor, mira, contrátame la empresa, la agencia, el viaje. Yo me fui en todo el vuelo orando. No tenía más que hacer. Orando, Señor, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Y como les contaba en el ayuno, como yo siempre le digo, Señor, yo quiero ver maravillas. Yo quiero ver tu gloria. Yo quiero, Señor, ver cosas extraordinarias. Porque no tenemos más, porque no pedimos. Nos hemos conformado a unos círculos de oración de cosas materiales, pero no aquellas cosas espirituales que nos enriquecen y que nos dejan ver la gloria de Dios. Bueno, yo venía orando. Estando en el avión, el Señor, tal familia, ya. Llegué y ahí mismo la secretaria en la noche de la iglesia. Llegué y la llamé por teléfono y le dije, mira, hazme un favor. Contáctame con una familia, no la conozco porque tenemos 2 meses de estar ahí pastoreando y como nos había tocado ir y venir por mi hijo. Le dije, entonces contáctame a esa familia que quiero ir mañana en la tarde. Bueno, ya contactó a la familia. Al otro día de haber llegado a mi viaje, no está mi esposo, entonces me fui con ella a hacer esa visita con la secretaria. Cuando llegamos a la casa, bueno, una pareja, una situación difícil, estaban vueltos nada, acabados. Yo le dije, bueno, hermanos, ya entiendo que Dios me mandó desde Houston por ustedes. Me senté con ellos, les ministré casi 3 horas, hablándoles. A lo último oramos, el Señor se manifestó, el Señor se movió de una manera especial. Le dije, yo me voy tal día, ustedes me regalan el día antes otras 2 horas para compartir oración con ustedes en esta casa. Claro, hermana Luz Marina, eso fue jueves. Al viernes el esposo de la hermana tuvo que viajar a Bogotá en su carro. Cuando él está de regreso hacia Cali, de Bogotá a Cali, resulta que él nunca ponía el, ¿cómo se llama? El GPS. No, nunca, porque como él conocía bien. No lo necesitaba porque era una carretera muy conocida. Cuando está de regreso de Bogotá, creo que fue saliendo de Armenia, una cosa así, él se desvió de camino. Inconscientemente, cuando pensó, ven, ¿qué me pasó a mí? Si yo estoy enseñado a manejar a pasar por esta carretera, porque está esto así. Ah, bueno, no hay problema. Se devolvió. Cuando llegó a la vía principal, hermanos míos, había un accidente tan terrible. Habían muertos, habían heridos, y este hombre se agachó en la dirección ahí estacionado. Cuando Dios le dijo, es que en este accidente ibas a morir tú, pero te traje mi sierva desde allá para que tuvieras ese tiempo. Una persona para Dios vale mucho. Jueves en la noche, yo llego al culto. Y esa noche, Diego, mire, cuando yo estaba en el culto, llega una muchacha a buscar, la esposa del pastor, era una abogada, la esposa del pastor. Ay, una hermana dice, veas ella, yo necesito hablar con ustedes, pedí los hermanos. Me senté, le dije, ¿qué quieres? ¿Qué deseas? ¿Qué necesitas? Es que esta mañana yo me iba a quitar la vida. Esta mañana yo estaba completamente apartada de Dios. Yo ya tenía lista el lazo donde me iba a ahorcar. Y en el momento que me fui a subir al asiento para ahorcarme, escuché una voz que me dijo, ve a la iglesia central, porque te tengo a alguien que te va a ayudar, que te va a sacar de esto. Dijo, ahora entiendo que la persona era usted. Comencé a orar por ella. Le dije, mira, yo voy a estar mañana en el templo. ¿Quieres venir? Me dijo, sí. Llegó como a las 8 de la mañana. Estuve como 3 horas con ella, ayudándola a ministrar, porque estaba amargada, resentida. Había tenido una situación terrible y estaba llena de dolor por las cosas que le habían pasado en su niñez. No había podido perdonar. Pero esa mañana
mañana tuvimos un tiempo de oración, tuvimos un tiempo tan lindo. Ella confesó y sacó todo lo que había en su corazón. El Señor la liberó, el Señor la llenó con el poder y ahora es una tremenda servidora que alaba y glorifica a Dios en espíritu y en verdad. Hermano, déjame decirte que cuando tú te conectas con Dios, dame poder, dame unción. Líderes que están aquí esta noche, atrévete a tener un liderazgo poderoso en Dios y Dios te lo va a dar. No andes pensando, muchachos, no anden pensando, ay José, ay Timoteo, ay Daniel. ¿Sabes por qué Daniel no se lo comieron los leones? Porque no olía a carne. Déjame decirte que cuando los jóvenes oran, no huelen a carne, huelen a espíritu. Y Dios los va a usar como Daniel, y Dios los va a usar como Timoteo, y Dios los va a usar como José. Apláudale. Gracias. Gracias, Dios. Termino. ¿Por qué el diablo ataca tanto la oración? Usted póngase a hacer cualquier cosa, cualquier otra cosa, y el diablo no se mete con usted. Ay, pero usted no diga que va a orar y va a ayunar, porque se enferma el hijo, se enferma el esposo pelea, o la esposa pelea, o el hijo, cualquier cosa se presenta. Porque mientras no oremos, somos presas fáciles para el diablo. Por eso Santiago está diciendo acerca de la oración: ustedes piden y no reciben porque piden mal. Y hay cantidad de oraciones que todos en algún momento hemos hecho mal, y por eso somos derrotados, y por eso es que Dios no me escucha, y por eso es que y a veces pensamos que Dios siempre nos tiene que decir sí. ¿Te acuerdas cuando Pablo: Señor, vea, quítame esta enfermedad, este aguijón, quítame? Y un día el Señor le dijo: ay, ya, Pablito, ya no me hable más del asunto, ya, basta, que mi poder en tu debilidad se fortalece, y punto. Usted no le diga a Dios: vea, Señor, sáname y te sirvo. No le ponga condiciones a Dios no se le sirve. Sírvale como está y verá que su nombre será glorificado, el Dios de David. Mi hijo iba de mal en peor. Al principio orábamos que lo sanara. Un día Dios me dijo: ya no me digas que lo sane, entréguenlo en mi mano. Listo, Señor, entregamos en sus manos. Señor, tu voluntad, tu voluntad. Pero nunca mi esposo y yo como padre nos atrevimos a decirle: vea, Señor, si tú lo sanas. Mi esposo nunca se atrevió a decirle: vea, Señor, si tú lo sanas, yo voy a ser el mejor director de misiones extranjeras, porque en el momento él era el director de misiones extranjeras. Yo nunca le dije: Señor, vea, si tú lo sanas, yo voy a orar más, yo voy a ayunar, yo voy a ayunar. Nada. Solamente le dije: bueno, es tuyo y tú haces lo que quieras, con quien quieras y cuando quieras. A mí lo que me importa es que salvo. El resto lo que tú quieras hacer. Hermana Luz María, es que usted es dura, no tiene sensibilidad. Ay, tengo y mucha. Porque cuando yo me arrodillo a orar por la gente necesitada, nadie sabe mis oraciones y mis lágrimas por la gente que necesita a Dios. Yo no me creo dura. Lo que pasa es que me creo una mujer que Dios en su misericordia ha creado un carácter para ayudar a mucha gente, para darnos cuenta que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. No le sirvas a Dios por interés. Y a veces, perdonen, hay amigos que llegan: ay, vea, yo me entrego a Diosito si me sana. No, ahí te vas a quedar y te vas a morir. Sí. Dígale: vea, Dios, si me quieres sanar, sana, pero sálvame, pero perdona mis pecados. Que yo no me condene, que yo no me vaya al infierno, que yo me salve, que yo te sirva, que yo te adore. Y el solo hecho de orar de esa manera, Dios va a hacer, no solamente te salva, sino que hasta te regala la sanidad, porque así es Dios. Alabanzas al Señor. Invito a los jóvenes, escúcheme. De verdad termino. Alguien dijo en una ocasión: cuando el hermano Marina dice que va a terminar, no le crean, qué pena, qué vergüenza. Por favor, no piensen mal de mí. Escúcheme, hermano, de verdad, con esto termino. Jóvenes, cuídense del mundo. Cuídense del mundo. Santiago, por favor, no alcanzamos a leerlo, pero ahí está hablando del peligro de la amistad con el mundo. Todo eso lo dice Santiago, ¿no? ¿Qué es lo que nos roba la relación con Dios? La amistad con el mundo. Porque el que anda con sabios, sabio será.
pero el que anda con necio será quebrantado. Cuando tú tienes una vida de oración, tú sabes escoger las amistades. Cuando tú tienes una vida de oración, sabes escoger los programas de televisión que ves. Cuando tú tienes una vida y relación con Dios, nadie te tiene que decir cómo te tienes que vestir. Cuando tú tienes una relación y estás apasionado por Dios, nadie te tiene que decir qué tienes que hacer, qué no tienes que hacer, que no, tú solito, porque el Espíritu de Dios nos guía a toda verdad. Y cuando tú te conectas con Dios, hermano, atrévete en las oraciones a decirle: Señor, más de ti, menos de mí. Más de ti, menos de mí. ¿Por qué? Porque la carne es egoísta, la carne es envidiosa, la carne es pecadora, la carne odia, la carne no perdona, la carne es mundana, la carne es orgullosa, la carne es altiva, a la carne le gustan los honores y los reconocimientos. Pero como nosotros no podemos ser carnales sino espirituales, entonces el Espíritu nos lleva a otra cosa: a ser humildes, a perdonar, a amar, a orar, a ayunar, a aborrecer el pecado. Mira, ¿tú crees, joven, que José, por qué no cayó con la mujer de Potifar? No porque hubiera sido una mujer fea o gorda. Yo soy gorda. No cayó con ella porque hubiese sido una mujer fea. Era la segunda dama de la nación. Y las mujeres egipcias son muy lindas. Yo tuve la oportunidad de estar en Egipto ya hace algunos años, pero una de las cosas que me impresionó fue ver las mujeres egipcias. Esas mujeres árabes son hermosas, son hermosísimas. Y usted no nota que se cubren como acá, se cubren muchas de ellas. Ellas tienen unos perfiles hermosísimos. Y eso ahora que hay tanta contaminación, ¿cómo sería en ese tiempo que apenas estaba comenzando a poblarse el mundo? Esa mujer tuvo que ser muy linda. Y José tampoco era un cualquiera, era bien simpático. Pero Dios tenía un propósito con José. Entonces tuvo que pasar por unas situaciones que ahí es donde él le demostró a Dios que de verdad temía. Porque la mujer de Potifar comenzó a hostigarlo. Y cuando él llegaba, y ya usted sabe, a coquetearle, y lo que dice Proverbios, la mujer que caza la preciosa alma del varón, no es cazar de la palabra matrimonio, sino atrapar. Entonces comenzó a molestar, y cuando vio que no cayó en sus brazos, entonces cuando una mujer se ve que no puede lograr su presa, ella hace lo que sea. Dicen que una mujer desubicada y mala es más peligrosa que 90 hombres juntos malos. No sé, exageración o no, no lo sé. En todo caso, esta señora lo demostró así, parecidito. Se agarró a gritar: ¡ey! Y cuando llegó el marido: ¿qué le pasó, mi amor? Vea, ese hebreo que trajiste aquí, mira, aquí queda parte de la ropa, me iba a violar, me iba. Y el marido le creyó. O no sé si le creyó, no sé, pero en todo caso a la cárcel se fue. Pero con mucho gusto José se fue a la cárcel, pero inocentemente. Era que Dios le estaba permitiendo pasar eso, porque en la cárcel él tenía que interpretar unos sueños. Y de la cárcel entonces el Señor lo sacó y lo fue llevando al palacio. Llegó el día en que él se cortó la barba, en que el rey lo mandó a llamar, y fue entrando por el palacio real con alfombra roja. Y todo lo que José dijo que iba a suceder, los 7 años de abundancia, luego los 7 años de escasez, fue el hombre que alimentó a Egipto y sus alrededores durante algunos años, porque Dios lo usó, porque fue fiel. La Biblia habla que identificaba a José, que el Espíritu de Jehová estaba con José. Y una persona que no ora, es muy difícil que el Espíritu de Dios esté con ella. ¿Sabe por qué? Porque lo que nos conecta con Dios y nos hace espirituales es la palabra y la oración. Tengámoslos en cuenta. Por eso el Señor dijo: velad y orad para que no caigas en tentación. ¿Dónde terminó José? Pero ¿dónde terminó Sansón? Mira, la vida de Sansón solamente está 4 capítulos. Más o menos 4 capítulos. Máximo 5, no, creo que 4. Y Sansón tuvo un legado, pero no dejó un legado. Porque en esos capítulos yo he encontrado que Sansón solo hizo 2 oraciones en su vida. ¿Qué diferencia, David? Usted encuentra salmos de oración, salmos de clamor, salmos de súplica por toda parte. Por eso se levantó. Tú puedes haber caído, pero mientras tú comiences a orar y a buscar de Dios, Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar. Dale un aplauso al Señor Jesús. Alabanzas a Dios. 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 Y ve, hermanos,
primera oración. Vea, joven, te quiere llegar lejos, sea humilde. Porque Dios da gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. Lo está diciendo Santiago. Lea el capítulo completo en la casa. ¿Sabe por qué Sansón quedó como quedó? Sin ciego, burlado. Por su conducta. Era un hombre lleno de lascivia, era orgulloso, era altivo. Joven, tú puedes haber estudiado, puedes tener muchas cosas, pero cuando tu padre y tu madre te hablan, escúchalos. Porque ellos no tendrán la experiencia que tú tienes de la universidad, pero tienen la experiencia de los años. Y los años no improvisan. Mi hijo, usted se va a enamorar de esa filistea, Sansón. ¿Cómo se te ocurre? Jehová tiene un propósito contigo. Mira que naciste de un vientre que era estéril y fuiste anunciado. No hay mujeres en Israel que te puedas enamorar de una. Y por cierto, bien lindas las hebreas, porque te tienes que enamorar de esa. Ve a papá y mamá, esa es la que me gustó y punto. Como una palabra como casi que se usan los muchachos ahora. Ay, no se metan en mi vida, es que estos son viejos, usted es una amargada. Esos hijos que son así no van a llegar lejos con Dios. Honra a tu padre y a tu madre para que se te alarguen tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Despreció el consejo de sus padres. Y si usted mira, 3 mujeres en la vida de Sansón. Era un hombre con mucha concupiscencia, el seductor. ¿Cómo murió? Seducido en las rodillas de una mujer. La primera oración, cuando mató 1000 hombres con la cabeza de un, ayúdeme, de un asno, con la quijada de un asno. Entonces, ay, no hay agua, tengo sed. Oh Jehová, que salga aquí agua de esta fuente, porque tu siervo ha hecho una hazaña grande. Que salga agua. Y listo, salió el agua. Dios lo escuchó. Dios lo amaba. Vea, Sansón tuvo la oportunidad de haber cambiado, pero no cambió. David la tuvo y la aprovechó. Y la segunda oración, usted mírelo, en el último capítulo, creo que es el 16 de Jueces, cuando en las rodillas de Dalila lo atraparon los filisteos, porque en las rodillas de esa mujer confesó el secreto del poder que tenía de su cabellera. Le cortaron el cabello, se le fue el poder, se lo llevaron a la cárcel. La mujer recibió un buen dineral por la honestidad o por la deshonestidad y por la falta de integridad de Sansón. Se la pagaron. Mire lo que hace el diablo, porque así le paga el diablo al que bien le sirve. ¿Cómo terminó ese pobre Sansón? Metido en una cárcel. Y un día los filisteos le estaban haciendo culto a su dios Dagón, creo, y estaban haciéndole culto y dándole y tomando, y en una depravación terrible, cuando el líder de ellos dice: ¡hey! Tráiganos a Sansón para que nos divierta. El Hijo de Dios, el líder, siendo la burla y el escarnio de todos esos paganos y filisteos. Tráiganlo para que... Uy, hermano, para mí uno de los textos, porque hay otros duros, es ese. Cuando los filisteos dicen: tráiganos a Sansón para que nos divierta. Es como si yo viera al diablo saliendo desde el mismo infierno, burlándose de un hijo de Dios. Vea, ese que dice que es hijo de Dios, ese que dice: mire lo que está haciendo, porque eso hace el diablo, nos hace caer y después nos señala y nos deja en burla. Pero aquí hay uno que todavía tiene misericordia. Colóquese de pies, por favor. Todavía hay uno que perdona. Y la última oración de Sansón, ¿cuál fue? La última oración de Sansón fue: oh Señor, le dijo al que lo guiaba, porque estaba tan ciego que ni veía: ven, ayúdeme, yo me prendo de estas columnas. Y habían 3000 personas, 3000 filisteos. Y prendido de esa columna hizo la última oración de su vida: oh Jehová, haz que se caigan estas columnas y que mate a todos estos filisteos y que yo muera con ellos. Pero a lo menos yo digo, si al final hubiera dicho que yo muera con ellos porque se levantaron contra ti, claro, yo fui culpable, oh Señor, perdóname, pero de verdad, porque yo fui de mal testimonio, porque yo fui un puente para que te maldijera. No, parece que murió con el mismo espíritu de seducción, porque ¿sabe cuáles son las últimas palabras? Que muera yo con ellos para vengar mis ojos. La lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo está en luz, tu cuerpo estará en luz. Porque lo que entra por los ojos, entonces lo manda al cerebro, al consciente y al subconsciente, y entonces lo convierte en un pensamiento. Y luego lo que el hombre piensa,
Eso es. Y lo que la mente piensa, el cuerpo lo ejecuta. Entonces él estaba tan atado en su vida que ya lo último dijo, pues a lo menos para vengar mis ojos. Ni siquiera le importó su liderazgo, ni siquiera le importó la obra de Dios, no le importó nada. Le importó era su físico, mis ojos. Y así murió el gran Sansón. Maestros, cuando ustedes enseñen a los niños, no solamente enseñen ese Sansón de aquello, muestren no solamente las fortalezas de él, sino las debilidades, para que cuando tu niño crezca, entonces se encuentre esos pecados fuertes. 3 mujeres y 2 de ellas prostitutas. Eso es lo que dice la Biblia, porque la señora, la mujer dice que fue y se acostó con una prostituta. Y esta segunda, en la que durmió en la rodilla, Dalila, no es que era una muy buena señora, ella se colocaba una pintura en los ojos que le llamaban antimonio en ese tiempo, y era para seducir a los hombres. Era tremenda, era terrible. Esa era como lo que los filisteos tenían, porque era hermosísima. Y claro, a los hombres todo le entran por los ojos. Y entonces era hermosísima, y era la que los filisteos tenían para atrapar gente importante, sus enemigos, y así poder deshacerse de los enemigos. Para eso se prestaba la señora Dalila, para hacer cosas terribles, malas. Pero el Hijo de Dios cayó en las manos de una mujer mala, de una mujer corrompida. Y qué triste poder encontrar en la Biblia la historia de Sansón. De verdad que da dolor. Qué lindo haber terminado Sansón como terminó David. Falló en el camino, pero se arregló. Sansón no. ¿Qué quieres esta noche? Yo quiero invitar a algún joven que quiera venir a este altar. Este es un culto juvenil esta noche. Alguien que está luchando con algo, alguien que necesita que esta noche el Señor libere su vida, libere su mente, su corazón. Necesitas en esta noche un toque de Dios. Aquí está el Señor. Estás débil en la oración. Ten cuidado, porque el diablo va a comenzar a llenarte tu mente de basura. Pero cuando tú oras, tráele tus debilidades a Dios. Ven, tráele tus debilidades a Dios. Tráele a Dios todo eso que tienes escondido. Ven, yo no estoy diciendo que me lo vengas a confesar a mí, porque no somos confesionarios. Pero ven y tráeselo a Dios. Y dile: Señor, tú me conoces. Mi papá no sabe, mi mamá no sabe, mis hijos no saben, mi mujer no sabe, mi marido no sabe, pero tú sí. Ven a este altar. Alguien más que quiera venir a este altar, tráele al Señor. Arrepiéntete esta noche, conviértete a Dios. Oí que el pastor decía: queremos avivamiento, pero si no hay limpieza no hay avivamiento. Una de las cosas que trae el verdadero avivamiento es limpieza. Cuando nos limpiamos, cuando nos lavamos, cuando nos limpiamos y nos purificamos, el cielo se abre y la gloria de Dios desciende y suceden cosas maravillosas. Vamos a orar. ¿Alguien más quiere venir a este altar? Siento que hay más personas que quieren venir. Venga, no le dé vergüenza. Venga a este altar. Vamos a orar por usted. Aproveche esta oportunidad. En el nombre de Jesús, aproveche esta oportunidad. No le dé vergüenza, que aquí todos hemos fallado de una o de otra manera, ¿verdad? Hemos fallado. Pero si tú vienes al altar, es un acto de humildad y de reconocimiento que necesitas a Dios. Ven a este altar. Alguien más que quiera venir a este altar. Todavía hay espacio. Venga a este altar. Tráigale su vida a Dios. Amigo que estás aquí esta noche, dile: Señor, ayúdame. Señor, yo tengo muchos problemas. Señor, yo tengo muchas debilidades. Señor, yo tengo muchas ataduras, pero ayúdame. Ven, agárrate de la mano de Dios. Pídele ayuda a Dios. Pídele ayuda a Dios. No te quedes ahí. Alza tus ojos a los montes. De allá vendrá tu socorro. Dile a Dios: necesito tu misericordia. El Señor te ha dado vida. El Señor te ha dado salud. Ahora tú no sabes si es la última noche que puedas estar de vida. Y el Señor te está dando una oportunidad para que hables con Él. El Señor te está dando una oportunidad para que lo busques a Él. Bendito sea el Señor. Levanta tus brazos en esta noche. Iglesia, a ver que se escuche esa oración. Bendito Dios y Padre Celestial. Señor Jesús, levanta tus brazos, hermano, hermana, levanta tus brazos. Y si tú no tienes ninguna situación, dile a Dios que te guarde, que te libre del mal, que nunca vayas a caer en el pecado. Estamos viviendo los últimos tiempos. La venida del Señor está cerca. Todo esto está para acabarse. El camino se estrecha, pero la iglesia se levanta en oración para obtener victoria. Señor Jesús, Él está aquí, Él está aquí. Hay poder en el nombre de Jesús.
Yo te presento cada joven, cada señorita. Yo te presento cada persona que está aquí. Tú conoces el que está necesitado, que está atrás. Tú conoces el que está en cualquier lado, que está necesitado. Bendice cada vida, libera, cambia, transforma. Tú sabes los que están aquí adelante. Ayuda a los que están en este altar. Rompe cadenas de pecado, rompe cadenas de fornicación, rompe cadenas de homosexualismo, rompe cadenas de lesbianismo, rompe cadenas, Señor, de pornografía, rompe cadenas de toda mentira, rompe cadenas de todo engaño, rompe cadenas de toda falsedad. Extiende tu misericordia esta noche. Estamos en un programa de oración y tu palabra dice que si dos en la tierra se ponen de acuerdo para pedir algo creyendo, lo recibirán. Tienes el poder para cambiar, tienes el poder para transformar, tienes el poder para hacer maravillas. Hermano, un clamor, un clamor. Dios guarda a los jóvenes, Dios guarda a los adolescentes, Dios guarda a las familias. Santidad, 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 santidad. Temor de Dios, temor de Dios, temor de Dios.